En este video me interesa reflexionar un poquito y quizás intentar hacer un aporte para todos aquellos que o bien nos toca estudiar o bien tenemos la responsabilidad también de dirigir a otros, que pueden ser alumnos, pueden ser hijos, respecto a la pregunta o el tema de cómo estudiar, cómo hacemos para estudiar. Muchas veces pasa que tenemos, en realidad es algo natural al hombre, que tenemos el deseo de conocimiento, pero nos chocamos con distintas realidades o no sabemos cómo hacer. Entonces, más allá de ese deseo natural, nos encontramos con una pared, digamos, respecto al cómo, al método, y también tiene que ver, digamos, con un poco con nuestra naturaleza, ¿no? Con esa dificultad natural para adquirir el conocimiento. Entonces, la pregunta, el disparador, la pregunta inicial podría ser ¿cómo hacemos? Para eso me parece que es interesante, en primer lugar, justamente pensar, asumir la realidad, digamos, de nuestra naturaleza, que es que tenemos, digamos, los objetos de conocimiento fuera nuestro, digamos, que son como en algún sentido extraños a nosotros. En otras palabras, digamos, nosotros nacemos con una capacidad, digamos, nacemos con la potencialidad para adquirir el conocimiento, esto siempre pensando en condiciones normales, pero nos encontramos justamente con que las cosas no es que cuando las observamos directamente ya las conocemos, sino que hace falta todo un proceso de conocimiento para adquirir propiamente el conocer las cosas como son, digamos, la realidad. Siempre en esto estamos hablando de realidades, ¿no? Hablamos de la realidad de nuestra propia naturaleza y hablamos de la realidad del conocimiento. Pero bueno, este video básicamente son algunos minutos para pensar, digamos, en consejos prácticos para estudiar. En este caso propiamente está apuntado a aprender un idioma en nuestro curso de latín, pero en realidad se puede aplicar para todo tipo de conocimiento. Entonces, un primer punto que yo quizás podría recomendar es que hay que encontrar en el objeto de conocimiento, más allá de la propia inclinación natural al conocer, todos deseamos conocer, plantea Aristóteles, pero más allá de ese deseo, hay que también tratar de generar el entusiasmo por el objeto de conocimiento, es decir, que nos despierte interés conocer, buscar la forma y saber conocer qué es lo que nos despierta interés y que nosotros hemos elegido para nuestro estudio. Dentro de todas las cosas que podemos conocer hay algunas que nos despiertan más interés que otras. Pero una vez que ya descubrimos eso, también tenemos que saber trabajar el interés por ese objeto, digamos. Encontrar la forma de mantener vivo ese interés por el objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay un tema justamente que es que tenemos una dificultad para mantener o para perseverar en el método, digamos, en el conocer. Justamente hay algo de esto que tiene que ver con la inercia, ¿no? Que es esa tendencia que nosotros tenemos a mantener un estado de movimiento-reposo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, a conocer, primero tenemos que generar un entusiasmo por el objeto de conocimiento. Un segundo punto es que, claro, hay que generar el hábito, es decir, como el objeto de conocimiento es ajeno a nosotros, no lo vamos a poder conocer propiamente si no tenemos un contacto frecuente con él. Es decir, las cosas son conocidas cuando uno las puede absorber, cuando uno las puede recibir continuamente y estar observando qué nos dicen las cosas, ¿no? Entonces, para esto, el segundo punto que es importante es la adquisición del hábito. Y el hábito, ¿cuáles son las características del hábito? El hábito implica repetición. Es decir, la práctica continua, permanente, así como se practican, y de ese modo es como se adquieren las virtudes, ¿no? Y también justamente los vicios. Ninguna virtud y ningún vicio se adquiere por un solo hábito practicado, sino por una repetición de hábitos, ¿sí? Entonces justamente hace falta la práctica constante. Así, por ejemplo, en este caso, justamente, por ejemplo, pensando en la virtud de la justicia, Ulpiano la define como la constante y perpetua voluntad, es decir, ahí aparecen dos términos que son justamente la constancia y la perpetuidad, es decir, la práctica, el ejercicio. Entonces, para adquirir el conocimiento de lo que nos es extraño hace falta el hábito, hace falta la práctica, hace falta entrar en conocimiento. Y para esto es justamente que hace falta un primer paso, que es romper con la inercia, digamos, que nos genera el objeto, digamos, que está ajeno a nosotros y que nos cuesta incluso conocerlo. Entonces, la recomendación que se podría hacer es que hay que trabajar
la voluntad, justamente en los idiomas depende mucho, o en el conocimiento claramente aparece siempre la voluntad, hace falta la voluntad para superar esa primera dificultad que tenemos en conocer. Y después otros consejos prácticos, y quizás para ir redondeando este primer acercamiento, algunos consejos, y para hacerlo breve y dar la posibilidad a otros videos con recomendaciones. Hay que saber buscar el momento apropiado para estudiar. Hay momentos que son mejores y hay momentos que son de mayor dificultad. Quizás si una persona, por ejemplo, trabaja todo el día, es muy difícil que tenga el ánimo suficiente y la mente suficientemente preparada para estudiar de noche cuando ha estado trabajando todo el día. Entonces, quizás para esa persona en ese caso le conviene dedicar un tiempo a la mañana, ¿no? Elegir momentos determinados del día y que siempre se repitan. Es decir, si voy a estudiar, estudio siempre a la mañana, estudio media hora a la mañana y después al día siguiente vuelvo a estudiar media hora a la mañana. Entonces, elegir el momento determinado, elegir el lugar determinado, las condiciones determinadas son todos aspectos que ayudan para estudiar mejor y para prepararse mejor, y que incluso ayudan para la adquisición del hábito, ¿sí? Entonces en ese caso justamente se recomienda decíamos, el entusiasmo, la repetición, el ejercicio constante en un lugar determinado, en un horario determinado y en condiciones determinadas para poder estudiar mejor, para poder aprender mejor. Entonces ahí son algunos consejos prácticos que me interesa en este primer acercamiento recomendar para todos aquellos que tienen que estudiar idiomas, que no saben cómo hacer o que no encuentran las mejores condiciones. Con estos pequeños consejos, que es bueno tratar de practicarlos, tratar de ponerlos en ejecución, es posible, resulta más fácil adquirir el hábito, y una vez que se adquiere el hábito con la práctica constante, es posible, resulta más fácil la adquisición del conocimiento. Así que espero que estos breves minutos puedan servir como recomendaciones y un primer acercamiento a mejores métodos para poder estudiar.